podía haber construido con los datos que tenía disponibles, porque el patrón existe, está documentado. Y cuando se pone lado a lado con Kata Topos, el resultado es algo que los datos solos no pueden explicar. En el año 1964, un geólogo llamado J. Tuso Wilson publicó un artículo en la revista científica Nature que cambió para siempre la forma en que la humanidad entiende la tierra que pisa. Wilson no era el primero en proponer que los continentes se movían. Alfred Wegener lo había sugerido en 1912 y había sido ridiculizado por la comunidad científica durante décadas. Lo que Wilson hizo fue distinto. Presentó el mecanismo, explicó cómo funcionaba el movimiento. Y al hacerlo, sin pretenderlo, confirmó algo que un médico del siglo I había escrito sin tener acceso a ninguno de los datos que Wilson utilizó. Los terremotos no son aleatorios, tienen zonas, tienen patrones, tienen una distribución geográfica que responde a la geometría de las placas tectónicas y que puede mapearse, estudiarse y en cierta medida predecirse. Kata Topos. Pero la historia de cómo la ciencia llegó a entender ese patrón es más larga y más perturbadora de lo que la mayoría de la gente sabe. Porque el patrón no solo existe en el espacio, existe también en el tiempo. Y la dimensión temporal del patrón sísmico global es lo que los sismólogos llevan décadas estudiando, con una mezcla de fascinación y preocupación que rara vez llega a los medios de comunicación con la claridad que merece. Tomemos los datos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, lleva registrando la actividad sísmica global de forma sistemática desde 1898. Más de 120 años de datos. 120 años de registros de magnitud, profundidad, ubicación y frecuencia de sismos en todo el planeta. Es la base de datos sismológica más completa que existe. Y lo que esa base de datos muestra cuando se analiza en conjunto no es un ruido aleatorio, es una señal. Entre 1950 y el año 2000, el planeta registró un promedio de 17 terremotos de magnitud 7 o mayor por año. Sismos grandes, destructivos, capaces de colapsar edificios y generar tsunamis. 17 por año durante 50 años. Una media estable, con variaciones normales dentro de un rango previsible. A partir del año 2000 algo cambió. Entre 2000 y 2023, el promedio de terremotos de magnitud 7 o mayor subió a 25 por año. Un incremento del 47% respecto al periodo anterior. Y los sismos de magnitud 8 o mayor, los verdaderamente catastróficos, pasaron de una frecuencia histórica de 1 cada 2 años a una frecuencia de casi 1 por año en el periodo más reciente. Los sismólogos debaten las causas de ese incremento. Algunos señalan que parte del aumento se explica por la mejora en los instrumentos de detección, que hoy capturan sismos que antes pasaban desapercibidos. Pero ese argumento funciona para los sismos pequeños, los microtemblores que los instrumentos modernos detectan y los antiguos no. Para los sismos de magnitud 7 o mayor, que ningún instrumento antiguo o moderno puede perderse porque lo siente todo el mundo en un radio de cientos de kilómetros, el incremento es real. No es un artefacto de la mejora tecnológica, es un cambio en el comportamiento del planeta. ¿Por qué? La respuesta honesta es que los sismólogos no lo saben con certeza. Hay hipótesis. El cambio climático y el deshielo de los glaciares reduce la presión sobre ciertas zonas de la corteza terrestre y puede afectar la actividad sísmica. La extracción masiva de recursos del subsuelo, petróleo, gas, agua, modifica las condiciones de presión en las rocas profundas. La construcción de embalses gigantes acumula peso sobre zonas que antes no lo soportaban. Todos estos factores contribuyen. Ninguno explica el patrón completo. Pero hay algo más en los datos que los medios de comunicación raramente mencionan. El incremento en la actividad sísmica global no es uniforme. No está ocurriendo de la misma forma en todas partes. Está concentrado.
está ocurriendo con mayor intensidad en zonas específicas, en regiones concretas que coinciden con los límites de las placas tectónicas más activas del planeta, Kata Topous. Las zonas con mayor incremento relativo de actividad sísmica en los últimos 25 años incluyen el Cinturón de Fuego del Pacífico, la región del Mediterráneo Oriental y el Medio Oriente, el arco de las islas del Caribe y el norte de América del Sur, y la zona de subducción de las costas de América Central. 4 zonas, 4 regiones con incremento documentado, y una de ellas es exactamente donde está Venezuela. Pero los números globales, por impresionantes que sean, no cuentan la historia completa. Para entender lo que está ocurriendo en Venezuela específicamente, hay que mirar los datos locales. Y los datos locales son los que el Fundicis lleva décadas acumulando con una paciencia y una rigurosidad que merecen más atención de la que reciben. Venezuela registró en el año 2019 un sismo de magnitud 5.3 con epicentro en el estado Miranda, a menos de 30 kilómetros de Caracas. Fue el sismo más cercano a la capital venezolana en décadas. Los edificios del centro de la ciudad oscilaron durante 45 segundos. 45 segundos que para los caraqueños que los vivieron parecieron mucho más. Las redes sociales se llenaron de videos de personas corriendo a las calles de madrugada, de objetos cayendo de los estantes, de grietas nuevas apareciendo en paredes que ya tenían grietas viejas. 45 segundos. Y el epicentro estaba a 30 kilómetros. Los sismólogos de la Universidad Simón Bolívar que estudiaron ese evento publicaron sus conclusiones en una revista especializada con un lenguaje técnico que, traducido al español cotidiano, dice esto: la falla de San Sebastián, que corre a lo largo de la costa norte de Venezuela, mostró en ese evento un comportamiento que indica acumulación de tensión no liberada. Lo que ocurrió en 2019 fue una liberación parcial. El sistema sigue cargado. Un sistema cargado que libera tensión parcialmente no se estabiliza, se recarga. Y cuando la recarga supera la capacidad de absorción de la roca, la liberación es proporcional a la acumulación, no a la liberación anterior. Eso significa que el próximo evento no será necesariamente similar al de 2019. Puede ser mayor, significativamente mayor. Y Caracas, con 4 millones de habitantes viviendo en una ciudad construida en un valle rodeado de montañas atravesadas por fallas activas, con una infraestructura que lleva décadas sin mantenimiento sistemático, con hospitales que ya operan al límite de su capacidad en circunstancias normales, no está preparada para absorber un sismo de magnitud 6 o mayor con epicentro cercano. Los ingenieros civiles venezolanos lo saben. Los sismólogos lo saben, los funcionarios de protección civil lo saben. Y sin embargo, la información no llega a la población con la claridad y la urgencia que requiere, en parte porque hay otras crisis más inmediatas compitiendo por la atención, en parte porque hablar de lo que puede ocurrir cuando ya está ocurriendo tanto resulta difícil incluso para quienes tienen los datos. Pero los datos existen, y los datos forman un patrón que un médico del siglo I describió con 2 palabras en griego, sin tener acceso a ninguno de esos datos. Sin sismógrafo, sin satélites, sin 120 años de registros del USGS, sin los informes del Fundicis, sin la teoría de la tectónica de placas, Kata Topous, terremotos en lugares específicos. Y aquí aparece la pregunta que este documental ha estado construyendo desde el principio. La pregunta que los datos solos no pueden responder, pero que los datos hacen imposible ignorar. Si el patrón sísmico que la ciencia tardó 2000 años en documentar estaba descrito en Lucas 21 con una precisión conceptual que ningún habitante del siglo I podía tener por medios naturales, entonces la pregunta no es si la profecía describe algo real. Eso ya está establecido. La pregunta es, ¿qué dice esa misma profecía que viene después? Porque Lucas 21 no termina en el versículo 11.
continúa. Y lo que dice a continuación, los versículos que describen lo que ocurre después de los terremotos, después del hambre, después de la pestilencia, después de las naciones en angustia, es lo que da a todo lo anterior su verdadero peso. Jesús lo describió con palabras que en el siglo I sonaban a poesía apocalíptica. Pero hay algo en esas palabras que cuando se leen despacio, cuando se leen sin apresurarse hacia la conclusión cómoda o hacia el rechazo fácil, produce un efecto que es difícil de nombrar con precisión. Porque lo que viene después de los terremotos en el texto de Lucas no es el fin de la historia. Es el comienzo de algo que Jesús describió como redención, como liberación, como el momento en que todo lo que parecía derrumbarse encuentra finalmente su lugar verdadero. Y eso, precisamente eso, es lo que el capítulo siguiente tiene que decir. Lucas 21 no termina con escombros. Eso es lo primero que hay que decir, y es lo más importante. Porque la tendencia natural cuando se lee un texto lleno de terremotos, hambre, pestilencia y naciones en angustia es asumir que el texto es una descripción del fin de todo, un catálogo de calamidades que culmina en oscuridad total. Esa lectura existe, es popular y está equivocada. El texto de Lucas 21 termina con una imagen que es exactamente lo opuesto de la destrucción. Pero para llegar a esa imagen hay que atravesar los versículos que vienen después de la misma. Esos versículos dicen cosas que resultan incómodas de leer con calma, porque describen con una especificidad perturbadora cosas que están ocurriendo ahora mismo en el mundo visible. Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, antes de los terremotos, antes del hambre, antes de las señales en el cielo. Jesús describe persecución, personas entregadas a sistemas judiciales por causa de lo que creen, llevadas ante autoridades que tienen el poder de encarcelarlas. Open Doors, la organización internacional que documenta la persecución de cristianos en el mundo, publicó en 2023 su índice anual de persecución global. Sus datos señalan que 360 millones de cristianos en el mundo viven en contextos de persecución significativa. 360 millones, el número más alto desde que comenzaron a documentar. En Corea del Norte, en Eritrea, en Somalia, en Nigeria, en partes de India y de China, el hecho de ser cristiano puede significar cárcel, confiscación de propiedades, separación familiar, muerte. Versículo 16. Y seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. No es metáfora. Es descripción literal de lo que está ocurriendo en decenas de países ahora mismo. Pero entonces el texto gira. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Una promesa en medio de la descripción de la persecución. Una garantía que no dice que el sufrimiento no ocurrirá, sino que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Esa distinción es teológicamente enorme y pastoralmente decisiva. Jesús no prometió a sus seguidores una vida sin terremoto. Prometió que el terremoto no los definiría. Y después el texto vuelve a los eventos históricos grandes. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Angustia de las naciones. Confundidas. El bramido del mar y de las olas como imagen de fuerzas que están fuera del control humano y que producen desorientación colectiva. Los historiadores del siglo XXI tienen un término para lo que Jesús describió aquí. Lo llaman policrisis. Una situación en que múltiples crisis de gran escala ocurren simultáneamente y se potencian entre sí de formas que ninguna de ellas produciría por separado. El
El historiador económico Adam Tooze popularizó ese término en 2022 para describir el momento histórico actual. Pandemia, guerra, inflación, crisis climática, inestabilidad política, colapso de cadenas de suministro, todo ocurriendo al mismo tiempo, todo interactuando con todo lo demás, produciendo una sensación de desorientación global que Tooze llamó policrisis y que Jesús llamó angustia de las naciones confundidas. Dos palabras distintas, el mismo fenómeno, separados por 2000 años.